Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplió los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por las cosas que habían oído y visto, cómo se les había dicho. Oramos una vez más. Padre Santo, a ti queremos darte la gloria y la honra en esta mañana. Recordar, Señor, el plan divino de redención, como tú soberanamente, Señor, enviaste a tu Hijo, que se encarnó, que nació, Señor, con el propósito de redimirnos. Necesitamos oír tu palabra, Señor. Ayúdanos a que nada nos distraiga de oír la Escritura, que tú nos guíes con tu Espíritu a entenderte, Señor, y que tú nos confrontes en nuestros corazones. Tú conoces el corazón de cada persona que está aquí el día de hoy. Tú conoces su necesidad, Señor, y conforme a tu gracia y a tu misericordia y a tu gran amor, Señor, háblanos, Padre. Necesitamos oírte a ti. Oramos en tu nombre. Amén. Es interesante leer el relato del nacimiento de Cristo, y en todo este relato, si tendríamos que ponerle un título al párrafo, es el plan divino de redención. Y es lo que vamos a ver durante este tiempo. Lo que vamos a ver es el escenario del nacimiento de Cristo. Lo que vamos a ver hoy es el anuncio del nacimiento de Cristo. Vamos a ver la descripción del nacimiento de Cristo. Y por último vamos a ver el propósito del nacimiento de Cristo. Y eso lo vemos en todo este relato. Solamente para ver el escenario de Cristo, es interesante cómo comienza el versículo 1, diciendo: y en aquellos días, en aquel tiempo el gobierno romano gobernaba allí. Augusto César estaba allí gobernando. Y él hizo un edicto, promulgó un edicto en ese tiempo. Lo que más me llama la atención de cómo empieza el capítulo 2, y lo que yo veo ahí, es la soberanía de Dios obrando. Dios obra conforme a su voluntad, Dios obra para cumplir su palabra y su providencia, Dios obra según sus planes.
Y es lo que salta en el escenario del nacimiento de Cristo. Dios obra según sus planes. Él usó, el Señor, el edicto del César para que María y José viajaran 130 kilómetros donde estaban, de Nazaret a Belén, y así cumplir su palabra, que fue profetizada 700 años antes. En Miqueas 5:2 leemos: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios irrumpiendo en escena, rompiendo 400 años de silencio, manejando los planes conforme a su voluntad. Saben, hermanos, en Roma se realizaba un censo cada 14 años con propósitos tanto militares como de impuestos. Cada varón judío tenía que volver a la ciudad de sus padres para inscribirse así su nombre, para inscribir el oficio, para inscribir la propiedad que tenía y para inscribir la familia que tenía. Dios usó eso en su providencia para que María y José estén allí para cumplir su palabra. Saben, hermanos, lo que tenemos que entender es que Cristo no nació porque era el mejor tiempo, sino que Cristo nació porque Dios preparó el tiempo para que fuese el mejor. Y eso es la soberanía de Dios. Dios moviendo sus planes. El nacimiento del niño se produce con toda normalidad, como cualquier otro nacimiento, podríamos ver. Lucas dice que dio a luz a su primogénito, no su único hijo. Y eso también es parte del escenario. ¿Por qué es importante recalcar eso? Bueno, la enseñanza quizás de la Iglesia Católica es que Jesús fue el único hijo de María y que ella permaneció perpetuamente virgen hasta su muerte. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios revela que María dio a luz a otros hijos después de Cristo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículos 46 al 47, dice la palabra de Dios que mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablarle. Y dijo: ve aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Juan 2:12 dice: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Es interesante seguir pensando en el escenario que a Jesús, hermanos, lo trataron como a otro bebé. El príncipe de paz no fue vestido con ropa de realezas, fue vestido con pañales como los otros bebés. María y José llegaron a Belén, un lugar pequeño, diminuto, en un momento en que en el censo hizo acudir mucha gente a ese lugar. Estaba abarrotado de gente ese lugar. Seguramente la llegada del matrimonio le sorprendió al mesonero, que no tenía un lugar donde ubicarlo. Pero sin embargo, el lugar disponible, el único lugar disponible que había, era un lugar donde se albergaban los animales de los viajeros. No había lugar para ellos en el mesón. Ese era el escenario del nacimiento de Cristo. No había lugar. Es interesante pensar que en la providencia de Dios, el nacimiento de Cristo contó con un montón de testigos, podríamos decir así. Como dijimos, tuvo lugar en un mesón repleto de gente. Por lo tanto, nadie podía causar o podía decir que era un fraude lo que estaban hablando. Había una cantidad enorme de extranjeros y el Hijo de Dios se había encarnado verdaderamente y literalmente y había nacido de una mujer. El nacimiento de Cristo pudo haber tenido lugar tranquilamente en Nazaret o en una casa de Belén, pero Dios en su providencia proveyó ese lugar y quiso que sea ese lugar. Y nadie podía negar que había sucedido ese nacimiento. Es paradójico pensar que
que el nacimiento, hermanos, más extraordinario de la historia sucediera bajo circunstancias incomprensibles y en un lugar muy humilde que no nos podemos imaginar. El Señor nació en un lugar maloliente, en un lugar sucio, en un lugar rodeado de animales. Ese era el escenario. Como dice Lucas 9:58, el Hijo del Hombre no tenía lugar donde recostar su cabeza. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El escenario del nacimiento. Uno se pone a pensar, ¿por qué estos contrastes? ¿Por qué estos contrastes? Quizás la respuesta esté en 2 Corintios 8:9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos. Cuando yo leía este relato, digo, es un relato que un hermano en la fe o un creyente quizás lo leyó muchas veces y lo estudió muchas veces, pero no por eso debe dejar de conmovernos y de quebrantar nuestro corazón. Pensar, hermanos, en ese amor tan profundo de Dios que se encarnó por amor a nosotros en esas circunstancias. Muchas veces, o creo que el mundo no entiende el propósito de la Navidad. Un poeta dijo lo siguiente: por mí, querido Jesús, fue tu encarnación, tu mortal dolor y la ofrenda de tu vida, tu muerte de angustia y tu amarga pasión, todo por mi salvación. Y ese es el escenario que vemos del versículo 1 al versículo 7, a grandes rasgos. Ahora lo que vamos a ver es el anuncio de ese nacimiento. ¿A quién fue dado ese anuncio? Miren el versículo 8, hermanos. Dice que habiendo pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. El nacimiento del hijo de un rey suele ser una ocasión de regocijo popular, de algarabía quizás para el pueblo, pero el nacimiento del príncipe de paz, hermanos, se hizo en un lugar privado, a medianoche, sin pompa, podemos decir así, sin ostentación humana. El anuncio se le hizo a pastores. Es interesante, ¿no? ¿Por qué a pastores? ¿Por qué no a sacerdotes y gobernantes? A pastores. ¿Por qué no a los escribas y fariseos? El Señor necesitó y utilizó pastores. Parece ser, imagínense esta noticia en las manos de los escribas y los fariseos con el orgullo que ellos tenían, o los mismos gobernantes. Pero Dios, que conocía los corazones y conoce los corazones y conoce el corazón humano, encontró quizás en esos pastores hombres humildes, pobres y que en un corazón dispuesto a creer. ¿Saben? Es interesante notar que el oficio de pastor en ese tiempo era una de las clases más despreciadas que había. Los pastores eran mirados en menos. Mucha gente no se quería juntar con los pastores en ese tiempo. ¿Saben? Los pastores estaban al final de la escalera social, podemos decir así.
Las ovejas requerían mucho cuidado en ese tiempo, 7 días de la semana, así que los pastores tampoco podrían cumplir con las regulaciones humanas que habían establecido los fariseos. Entonces se nos menospreciaba todo el tiempo. No queremos decir que el oficio de pastor era una ocupación ilícita, porque Moisés fue pastor, David fue pastor. Lo que queremos entrar en contexto era ¿a quiénes Dios dio el anuncio? ¿A quiénes Dios dio el anuncio? La elección de Dios de los pastores para recibir el anuncio quizás está de acuerdo a Isaías 61, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los oprimidos, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Saben que después de leer esto, Cristo en la sinagoga dijo lo siguiente? Cerró su libro, enrolló el libro, y en Lucas 4:21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El anuncio fue a pastores. El ministerio del Mesías, hermanos, no sería para los arrogantes y orgullosos. El ministerio del Mesías, como dice Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Versículo 9 dice: aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Cuando dice la gloria del Señor allí en el texto, es interesante, la idea es el esplendor del Señor. Si buscamos una definición, es la presentación manifestada de la naturaleza majestuosa e infinita de Dios. Eso es lo que se les presentó a los pastores. La gloria del Señor, y cuando decimos Señor, decimos la gloria del soberano, la gloria del amo, la gloria del dueño. Yo me imagino, hermanos, no sé si ustedes han ido alguna vez al campo, seguramente que sí, y cuando ven esa noche estrellada, ¿no? Y ustedes dicen: parece que las estrellas se nos caen. Los pastores estaban de noche allí, cuidando sus ovejas. Y de repente, un resplandor. La idea es un resplandecer, un brillar alrededor de ellos. Esa misma idea se da cuando Pablo está contando su testimonio en Hechos 26 y le está contando a Agripa cómo Dios lo había confrontado con su vida, con su pecado, y cómo Dios lo había salvado, y le está contando, dice: y cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Dice: la cual me rodeó a mí, a los que iban conmigo. Si pensamos en el anuncio del nacimiento, por supuesto que el versículo 9 dice la verdad: tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. ¿Desde cuándo se podría pensar un ser celestial se comunicaba con los pastores? ¿Y de cuándo iban a ver ese resplandor? Imagínense en plena noche esos pastores escuchando ese anuncio. Sin lugar a dudas, ellos reconocieron, hermanos, que ese acontecimiento procedía de alguien sobrenatural, que ese anuncio venía de parte de Dios. Y la reacción fue de temor, de temor. ¿Saben? Los pastores, los ángeles le dicen automáticamente, pero el ángel del Señor dice: no temáis, no temáis. ¿Por qué le dice el ángel del Señor que no debían temer? Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Primera Juan 4:14 dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, al Salvador del mundo, nuevas de gran gozo. El ángel decía: no teman, por favor. Hoy les vengo a anunciar buenas nuevas.
Lucas utiliza mucho ese término en el Evangelio. Buenas nuevas. Por ejemplo, en Lucas 3:18 dice: con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Lucas 7:22 dice: y respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, las buenas nuevas. Las buenas nuevas. La buena nueva, hermano, es el Evangelio que Dios envió al Salvador para redimir a los pecadores. Esta noticia produce un gran gozo. Para el creyente es el gozo que describe 1 Pedro 1:8, gozo inefable y glorioso, que está reservado para todos aquellos que creen, para todos aquellos que han sido perdonados de sus pecados por medio de Cristo. El anuncio. Ese es el anuncio del ángel. Dice para todo el pueblo. La idea de ahí para todo el pueblo es sin distinción de nacionalidad, sin distinción de edad, sin distinción de tu clase social, de tu fama, de sexo, de educación. Para todos era el anuncio. Incluso para los pastores. Y miren cómo describen el anuncio de los ángeles. Versículo 12 y 13. Bueno, versículo 11, Dios ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. El ángel describe el anuncio, le ofreció algunos detalles de esas buenas nuevas. ¿Cómo pensar en Gálatas 4:4? Primero el cumplimiento del tiempo. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Por eso la descripción de Jesús como Salvador es adecuada para los ángeles, para que ellos comprendan y entiendan. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que los ángeles querían comunicar a estos pastores era que el Salvador ha nacido ese día. Y ese día debe ser un día de gran gozo. Como dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El gozo que debía producir a los pastores era que en Emmanuel estaban ellos. Dios está con nosotros. Y es bueno que ellos puedan publicar eso. El lugar estaba profetizado que iba a ser así, que nacería de esa manera, que iba a ser en la ciudad de David. Y seguramente los pastores tienen un cierto conocimiento de la ley también. Eran nuevas de gran gozo. Isaías 9:6 dice: porque un niño os he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El gozo para todo el pueblo era que había nacido el Salvador, y el gozo para nosotros también es lo mismo. Ha nacido nuestro Salvador. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La descripción del nacimiento. Versículo 12 dice: y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y esto servirá de señal. La señal, no una señal, la señal que tenían que ver los pastores era que el niño había nacido envuelto en pañales. Parece una señal algo común, porque seguramente en ese tiempo
habían nacido un montón de bebés y estaban envueltos en pañales, pero la señal que tenían que ver era que ese niño, ¿dónde estaba? En un pesebre. Esa es la señal. El único niño que estaba envuelto en pañales, pero acostado en un pesebre. Pesebre, ¿sabe qué era? Era un comedero. Comedero de animales. Ahí nació nuestro Salvador, ahí estaba nuestro Salvador. Entonces, si seguimos el relato a grandes rasgos de Lucas, vemos el escenario del nacimiento, cómo Dios en su soberanía movió los planes del hombre para su gloria. Vemos cómo en su soberanía Él permitió que José y María estén allí en el lugar donde Él había profetizado que iban a ser el Mesías. Si vemos el anuncio del nacimiento, fue algo esplendoroso para los pastores porque fue en un lugar donde ellos estaban habituados a estar, cuidando las ovejas, haciendo su oficio tranquilamente. De repente se le aparece un resplandor y el ángel anunciando el nacimiento. Después el ángel empieza a describir que ese nacimiento debía ser un gran gozo para ellos y empieza a mostrarles señales de dónde iba a estar el Salvador. Pero el propósito del nacimiento se lee del versículo 13 al versículo 15. Miren el propósito del nacimiento. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. El versículo 13 comienza con repentinamente. La idea es inesperadamente, rápidamente, sin previo aviso, de repente, súbitamente. No se revela cuántos millones de ángeles se aparecieron, pero el término significa una multitud enorme. Una multitud enorme. Estos ángeles, hermanos, estaban haciendo lo que constantemente hacían. Yo les leo algunos pasajes. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 12. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 11 y 12 dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hicieron los ángeles? Los ángeles se aparecieron con una multitud de huestes celestiales y alababan a Dios. ¿Saben? La idea de alabar es ensalzar la grandeza de una deidad. Y estos ángeles, habiendo estado relacionados con Cristo, ¿se pusieron a pensar eso, hermanos? Los ángeles estaban relacionados con Cristo en los cielos, antes de su encarnación. Los ángeles, hermanos, sabían de la gloria de Cristo. Los ángeles sabían de la riqueza de Cristo. Los ángeles sabían de la majestad de Cristo. Los ángeles eran que decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Saben, hermanos, los ángeles conocían muy bien a la segunda persona de la Trinidad que se había encarnado. Ellos lo conocían antes de su encarnación y vieron su gloria inefable. Y
y estaban totalmente asombrados de ver el plan de Dios. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Ellos también entendían que la caída del hombre había producido una rebeldía tremenda en la humanidad, que se había convertido la humanidad en rebeldes, en pecadores contra Dios. Pero ellos sabían que Dios había provisto un camino de salvación para el hombre. ¿Saben? Como dice el ángel Gabriel, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que me impacta es pensar en los ángeles, que ellos entendían quién era el único digno de recibir la gloria, la honra, el honor, la alabanza, que era Dios. Gloria a Dios en las alturas. No gloria a Dios a los pastores. Gloria a Dios. Dios era el único digno de recibir, es el único digno de recibir. ¿Saben? A los ángeles tenían la profunda preocupación por la salvación de los pecadores. ¿Por qué digo esto? A mí me llama la atención lo que dice Lucas 15:10. Dice: os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque por un pecador que se arrepiente. Lo único de recibir la gloria es Dios. Habiendo informado del nacimiento de Cristo, habiendo visto tales circunstancias en el nacimiento de Cristo, mirar el propósito del autosacrificio de Cristo, porque hermanos, nosotros pensamos en un pesebre, pero también tenemos que pensar que cuando nació Cristo estaba a la sombra de la cruz. Eso pasó, hermanos. Se asomaba la cruz, el costo de nuestra redención. Estos ángeles estaban conmocionados en ver el plan de Dios ejecutándose. ¿Cómo? El Rey de Gloria, el majestuoso Señor, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó para salvar, para morir. Los ángeles querían que toda la creación alabe al Señor y adore. Lucas dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos, en el cielo, y gloria en las alturas. Isaías 49:13 dice: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, prorrumpid con alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Primer propósito del nacimiento, obviamente, la gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Y en el versículo 14 dice: y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La paz que hablan los ángeles es la paz de Dios, que esa paz resulta en salvación. ¿Por qué el ser humano necesita paz con Dios? Yo solamente le leo un párrafo que nos da nuestra descripción, cómo Dios nos ve a nosotros sin Cristo, hermanos. Cómo estábamos nosotros sin Cristo. Romanos 3 dice: como está escrito, no hay justo, no hay uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay. Dice: todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. Wow. No hay. Versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. La palabra paz se nombra en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 15. Yo se lo leo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció la buena nueva de paz a todos los que estáis lejos y a los que están cerca. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Paz. Necesitamos la paz con Dios. Cuando hablamos de justicia, cuando dice justificados, queremos decir que Dios pagó el precio que nosotros debemos pagar. La justicia de Cristo puesta a nuestro favor. Hermanos, la justicia divina exigía el cumplimiento de la ley, la sentencia del pecado, la paga del pecado muerto. Esa es la sentencia. Pero el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, también vemos la salvación del hombre. Y en Tito 3, 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, miren lo que dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por qué, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Saben qué queremos decir con esto, hermanos? Dios determinó hacerse el responsable de la sentencia de nuestro pecado. Envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recobrar su justicia. Todo lo hizo el Señor. En 2 Corintios dice: al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solo quien fuese Dios hombre podía efectuar esta reparación del pecado. Solo Dios, solo Cristo. Siendo Dios, podía dar la satisfacción a la altura de la ofensa que había. Y siendo hombre podía representarnos a nosotros y pagar el precio de la cruz. Nació el Salvador. Los ángeles no se estaban gloriando en el hombre, los ángeles no se estaban gloriando en los méritos del hombre, los ángeles estaban gloriando en Dios y en su gracia. Y solo a través de la fe en Cristo los pecadores pueden ser reconciliados con Él. No hay obra, no hay mérito que pueda hacer. La Biblia dice que la persona sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. No hay una solución en las buenas obras, no hay una solución en una religión. Dios envió a su Hijo a nacer para morir en la cruz y para resucitar, para ofrecernos la salvación. Romanos 5.10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos ¿qué? Salvos por su vida. Colosenses 1.20 dice: por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
propósito de traer la memoria de la Navidad, hermanos. La realidad de Navidad es que Cristo nació para morir. Y a través de su muerte y su resurrección, dar vida eterna a todos los que se arrepienten y en fe acuden a Él. Ese es el mensaje de la Navidad. Yo estaba pensando que cuando estaban cantando los niños, todo nos daba ternura, cierta alegría, estar bien, gozo, algarabía, podemos decir así. Pero la realidad de la Navidad era lo que cantaban los chicos. Ese niño que nació en un pesebre, nació para morir por amor a nosotros. El santo y justo pagó la deuda que nosotros debemos pagar. Esas son las buenas nuevas de gozo. Esas son las nuevas del gran gozo. Para quien no conoce al Señor, entender esto tiene que llevarle a arrepentirse en fe al Señor y pedirle gracias al Señor, por favor, Señor, salvadme, como hizo con nosotros. Pero para el creyente debe ser un tiempo de enorme gratitud, de regocijo, de alegría, saber que a través de Cristo nosotros celebramos la paz eterna que tenemos con Dios. Debemos gozarnos de eso. Muchas veces el mundo nos lleva a preparar todas las cosas festivas, a estar atentos a que no se nos queme la comida, a que tengamos todas las bebidas bien frías, a que puedan venir todos con alegría, que podamos ponerle buena onda a la Navidad. Pero en realidad para el Hijo de Dios debe ser un momento de alabarle como los ángeles, gloria a Dios, de reverenciar su nombre a través de la Escritura, comprendiendo, entendiendo un poco más lo que Cristo hizo en la cruz, adorando al Padre en oración, dándole gracias por entender la verdadera Navidad. Pero para el que no conoce al Señor, la Navidad también tiene que ser un tiempo de reflexión y de comprender que necesita un Salvador para tener paz eterna. No hay obra, no hay mérito, no hay religión, solo Cristo. Solo Cristo. Oramos, hermanos. Padre Santo, rogamos que en tu bondad, en tu gracia, Señor, a través de tu palabra, trabajes en nuestros corazones, Señor. Como dice tu palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Rogamos, Señor, tu misericordia, si hay alguien aquí que no te conoce en esta mañana, que en tu bondad, Señor, le confrontes con su vida sin Cristo y pueda ir en arrepentimiento y fe a la cruz. Haz ese milagro que solo tú puedes hacer, Señor, la salvación dinámica. Y oramos también, Señor, para que nosotros podamos regocijarnos en tu nacimiento, Dios. Una preciosa oportunidad para en familia poder predicar el Evangelio, para poder exaltar tu nombre, para darte la gloria, la honra, solo a ti, Señor, que eres digno. Gracias por Cristo, Señor, porque a través de Él podemos tener entrada al Padre. Gracias por Cristo, porque éramos enemigos y tú a través de Él nos has hecho amigos. Gracias por Cristo, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por tu gran amor y tu misericordia podemos tener vida en Él. Gracias por Cristo, Señor, porque tus hijos tenemos la esperanza eterna de que vamos a estar contigo por siempre, Señor. Oh Señor, gracias te damos una vez más. Que podamos gozarnos con ese gozo inefable que dice tu palabra, ese gozo glorioso que dice las Escrituras, Señor, y vivir conforme al Evangelio. Te agradecemos por este tiempo, Señor. Oramos en tu nombre. Amén.